continuación, en este video explicaremos en qué consiste el teorema del seno o ley del seno y haremos la demostración de ese hecho. Teorema del seno. Dice que el teorema es utilizado en la resolución de triángulos para los casos lado-lado ángulo y ángulo-lado ángulo, que los vimos en el video anterior. ¿Qué dice el teorema del seno? Dice el teorema del seno lo siguiente: en todo triángulo, la medida de los lados es directamente proporcional a los senos de sus ángulos opuestos. ¿Qué significa eso? Si el triángulo ABC, ya vamos a ver su construcción, A, B y C son las medidas de sus lados y ángulo A y ángulo B y ángulo C son los ángulos respectivamente opuestos, lo que se cumple es esta pequeña relación de aquí. Es decir, lo que se cumple es esta triple igualdad. Que A entre el seno de A es igual a B sobre el seno de B y que a la vez es igual a C sobre el seno de C. Esta es la que se conoce como ley del seno y la demostraremos a continuación. Muy bien, para hacer la demostración de la ley del seno, vamos a considerar el siguiente triángulo oblicuángulo. Vemos que este triángulo oblicuángulo ABC vendría a ser un triángulo acutángulo. Para hacer la demostración respectiva, vamos a hacer lo siguiente. Voy a trazar la altura que va de A hasta un punto D y le voy a llamar H. Es decir, que a esta altura azul le llamaré H. Sabemos por definición que al trazar una altura, esta es perpendicular a su lado opuesto. Es decir, que al trazar una altura en este triángulo oblicuángulo, me ha dividido el triángulo en dos triángulos que también son rectángulos. Este pequeño de acá también sería un triángulo rectángulo. Y sabemos que a los triángulos rectángulos se le pueden aplicar las razones trigonométricas que vimos en el primer video. Otra cosa importante, y es que siempre, y eso es muy importante que lo aprendamos, siempre cuando nosotros dibujemos un triángulo, le vamos a colocar por defecto vértices ABC. Y para ubicar los lados, eso es muy importante, los lados se van a ubicar opuestos a sus respectivos ángulos. Es decir, por ejemplo, si este es el vértice A, entonces el lado A estaría opuesto, es decir, estaría en la parte inferior. Si este es el vértice B, entonces su lado B estaría opuesto. Y si este es el vértice C, entonces su lado C estaría opuesto. Dicho eso, entonces vamos a aplicar lo siguiente. Entonces, primeramente vamos a examinar el triángulo ADB. El triángulo ADB, que es este triángulo rectángulo pequeñito, es un triángulo rectángulo. Si nosotros queremos calcular el seno de B, ¿a qué sería igual el seno de B? B, estamos haciendo referencia a este ángulo de acá. Es cateto opuesto. El cateto opuesto podemos ver que es H dividido entre su hipotenusa. Podemos ver que la hipotenusa del triángulo ADB es C. Por lo que tenemos lo siguiente. Si yo mando a multiplicar este C a este lado de acá, obtengo que C por el seno de B es igual a H. Y a esto le voy a llamar ecuación 1 y no la voy a perder de vista. Ahora bien, equivalentemente puedo hacer lo siguiente. En el otro triángulo, en el triángulo ADC, es el triángulo rectángulo grande, ¿quién sería el seno del ángulo C? El seno del ángulo C podemos ver que estamos haciendo referencia a este ángulo de acá, que de igual manera es cateto opuesto, que el cateto opuesto observemos que en este caso sería H dividido entre el cateto adyacente, que en este caso el cateto adyacente, dividido sobre
su hipotenusa. El seno, recordemos que es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, hipotenusa, opuesto, perdón, dividido sobre hipotenusa. Y si nosotros pasamos a multiplicar el b, obtengo que b por el seno de c es igual a h. A este voy a llamar ecuación 2. Y ahí tenemos lo siguiente. Muy bien, hasta este punto tenemos estas dos ecuaciones que le llamé ecuación 1 y ecuación 2. No las olvidemos. A continuación voy a trazar otra altura, pero esta altura esta vez va a ser respecto al lado AC y voy a trazar una altura BF. Al trazar esta altura BF, que es esta línea punteada que se ve acá, nuevamente es perpendicular al lado opuesto al vértice B. Y a la longitud de B a F le voy a llamar H mayúscula. Y haré lo siguiente. Muy bien, tenemos las dos ecuaciones anteriores. Ahora voy a analizar, fíjense bien, voy a analizar el triángulo BFA, que es el triángulo rectángulo que se ha formado con la altura que he trazado. Y voy a calcular el seno del ángulo A. El seno del ángulo A sería cateto opuesto. El cateto que está opuesto al ángulo A es la altura H que he trazado. Y la hipotenusa es el opuesto al ángulo recto, que en este caso sería C. Si paso a multiplicar el C, voy a obtener que C multiplicado por el seno de A es igual a H mayúscula. Y a este le voy a llamar ecuación 3. Análogamente, en el triángulo BCF, que es el otro triángulo que se formó al trazar la otra altura, voy a calcular el seno de C. ¿A qué es igual el seno de C? Cateto opuesto, el ángulo que está opuesto al ángulo C es la altura H que he trazado, dividido sobre hipotenusa. La hipotenusa es el que está opuesto al ángulo recto del triángulo rectángulo que estamos analizando, que en este caso sería A. Si paso a multiplicar el A, obtendría que A por el seno de C es igual a H mayúscula. Y acá vamos a llamarle una ecuación 4. Lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a agrupar las ecuaciones, la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 4, y vamos a trabajar con ellas. Muy bien, observemos lo siguiente. Las primeras dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, la ecuación 1 y la ecuación 2, ambas son iguales a h. Por lo que si C seno de B es igual a H y también lo es BC seno de C, entonces lo que puedo concluir es que C por el seno de B debe de ser igual a B por el seno de C. Esto es porque ambos son iguales a H. Y si ambos son iguales a un tercero, entonces por transitividad esto debe de ser igual. Lo que voy a hacer posteriormente, fíjense bien, voy a pasar a dividir el seno de B a este lado y este seno de C lo voy a pasar a dividir a este otro, quedando lo siguiente. C sobre el seno de C es igual a B sobre el seno de B. Y esto lo voy a tener tentativo por acá. Si quieren, colóquenle ecuación 5. Análogamente, haré lo mismo que acabo de hacer, pero ahora con estas dos últimas ecuaciones, que en este caso vemos que ambas son iguales a H mayúscula. Si ambas son iguales a H mayúscula, significa que deben de ser iguales. Es decir, C por el seno del ángulo A es igual a H. Y también H es igual a por el seno de C. Voy a hacer análogamente lo que hice acá. Este seno de A lo voy a traer a dividir a este lado y este seno de C que está multiplicando lo voy a traer a dividir también y me va a quedar C que divide, perdón, eh, C, perdón, dividido por el seno de C es igual a dividido por el seno de A. Y por aquí vamos a tener esta otra ecuación también,
Si quieren, colóquenle ecuación 6. Entonces miremos esto que es interesante. Observen que uniendo estas dos ecuaciones, que tenemos, por un lado tengo que a sobre el seno de a es igual a c sobre seno de c, y a la vez c sobre seno de c es igual a b sobre seno de b. Entonces yo puedo concluir lo siguiente, que a sobre el seno de a, yo sé que es igual a c sobre el seno de c, ¿sí? Y a la vez c sobre seno de c es igual a b sobre seno de b. Es decir, que esto sería igual a b sobre el seno de b y que también b sobre seno de b es igual a c sobre el seno de c. Y aquí llegamos a lo que nos dice la ley del seno o teorema del seno, ¿sí? De manera análoga se puede demostrar para un triángulo obtusángulo, porque ahorita lo que he hecho es demostrar para triángulos acutángulos, que también son oblicuángulos. Entonces, quedará de ejercicio a ustedes hacer esta misma demostración, pero para un triángulo oblicuángulo que es obtusángulo. Y nos vemos en el próximo video, que haremos la demostración de la ley del coseno para posteriormente quedarnos simplemente resolviendo ejercicios aplicando ambos teoremas.